de fondo, pero bueno, a ver. Bueno, como decía Daniel, lo que vamos a hacer hoy es un ejemplo práctico de una coordinación de protecciones, un poco en función de lo que estuvimos viendo en las últimas clases. Y esto es algo muy similar a lo que van a tener que hacer ustedes en el trabajo práctico. Vamos a ver que un poco es lo que veníamos hablando. Lo conveniente es tratar de elegir una rama extensa, que tenga algún motor potente en el extremo, y esa misma rama que la vamos a utilizar para calcular cortocircuito, y una vez que tenemos todas las impedancias calculadas, vamos a hacer el arranque del motor y después hacer la coordinación. O sea, la idea es tratar de simplificar un poco la necesidad de tener que hacer distintos cálculos, y ya que tenemos las impedancias calculadas para corto, aprovechamos las impedancias para arranque de motor y después ya tenemos los cortocircuitos calculados en los distintos puntos. Así que bueno, con los aparatos elegidos, las protecciones elegidas, queda lo más simple, que es coordinarlas. Vamos un poco a repasar de qué se trata esta rama, cuáles son los elementos que intervienen, y después vamos a ver sobre un Excel que tiene, digamos, cargada unas curvas características de protecciones y de elementos que componen la instalación, y vamos a ver de una manera práctica cuál es la recomendación. Primero, digamos, cómo empezar a analizar el circuito, y después cómo ir sorteando distintos obstáculos y cómo ir interpretando si está funcionando bien la protección o no, o realmente no está cumpliendo la función que nosotros queremos. Entonces, vamos a empezar en este caso recorriendo el circuito unifilar de esta rama desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, perdón, para tratar de identificar, como decía, cómo está conformada. En este caso, comenzamos con una alimentación en 13,2 kV. Lo primero con lo que nos encontramos aguas abajo es un seccionador. Un seccionador a los elementos prácticos de la coordinación no nos interesa, con lo cual para nosotros esto es como si fuera un cable, no hay ningún elemento de interés. Después nos encontramos con un transformador de intensidad, que esto está asociado a alguna medición acá, con lo cual en principio no nos interesa analizar. Seguimos y nos encontramos con un interruptor en media tensión, y acá nos dice que este interruptor, que es un Merlin Gerin SF1, tiene asociada una protección, una CPAM 1000. Es un interruptor de 1250 A de corriente nominal y tiene asociada una CPAM 1000. Lo que vemos es que tiene una protección 50-51. Seguimos recorriendo el circuito, aguas abajo nos encontramos con otro interruptor, el Q3, que también es un SF1 de 1250 A. Y en este caso, a diferencia del anterior, que tiene un CPAM 1000, tiene una VIP 201. Aguas abajo nos encontramos con un transformador de intensidad y con una protección 50-51 y 50N para lo que es el primario del transformador. Después tenemos un transformador de 1600 kVA con una relación de 13,2 a 0,4, una tensión de cortocircuito 6%, un grupo de conexión de I11, y como protección secundaria tiene un interruptor Q11, que es un interruptor Master Pack, un M25N1 con una corriente nominal de 2500 A. Este elemento lo mismo, seguramente este es un multimedidor, no nos interesa el efecto de la coordinación. Si seguimos, encontramos ya, este sería el tablero principal, y está una salida del tablero principal, que es la Q17, un Merlin Gerin. Ya acá empezamos a hablar de un interruptor compacto. Acá estábamos con interruptor abierto, acá llamamos a interruptor compacto de 630 A. Protección 50-51 asociado al Q17.
Acá nos encontramos con un cable, el CTS18, el código de ese cable, que es un Syntenax Viper, 70 metros, seccionador. Para nosotros esto es nada, no existe, a los efectos de la coordinación. Y luego nos encontramos con el interruptor Q39, que es un Compact NS400, con una protección 50-51. Y ya más abajo nos encontramos con un contactor, que ese contactor es la protección directa asociada, el elemento de maniobra asociado al motor. Y bueno, el motor, digamos, tiene otros elementos de protección por subtensión y demás, que, digamos, no intervienen en la coordinación. Recuerden que lo que dijimos nosotros es que en la coordinación van a intervenir las protecciones de corriente y no intervienen las protecciones ni diferenciales, que no se coordinan, ni las protecciones de tensión, ni de frecuencia, ni otro tipo de protecciones. Y acá lo que vamos a analizar son todas las protecciones asociadas a la variable corriente. Bien, hasta acá venimos bien, ¿se entiende el unifilar? ¿Alguna duda del unifilar? Empezamos. Bueno, primero, bueno, yo voy a arrancar con algo bastante avanzado, que les voy a sacar ventaja porque ya tengo un Excel armado, pero bueno, si se portan bien se los podemos compartir. Y el objetivo de esto es, primero, a ver, un poco, la recomendación nuestra es, primero marcar en el diagrama, porque esto, digamos, si lo tuviéramos que hacer no con un Excel, sino en un papel, deberíamos trabajar en un doble logarítmico, ¿no? Una escala doble logarítmica. Por suerte, digamos, no nos va a tocar hacer ese trabajo, sino que podemos valernos del Excel, y el Excel, digamos, ya tiene algunas curvas características de algunas protecciones, pero bueno, lo que va a haber que hacer ese Excel es adaptarlo a las condiciones de nuestra instalación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos volcar en el diagrama de coordinación? Bueno, primero, los elementos que yo quiero proteger, porque yo voy a marcar una determinada cantidad de elementos que quiero proteger, y después, a partir de los límites que resiste cada uno de esos aparatos, voy a trazar las curvas características y voy a tratar de que ante una falla o un cortocircuito, ese equipo esté protegido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros vimos que el motor tiene una curva de arranque y dos límites térmicos. Un límite térmico frío y un límite térmico caliente. Entonces, ¿qué debería suceder? Y bueno, debería suceder que la protección, que en este caso es Q39, que Q39 tiene la función de proteger a este motor, ¿qué debería hacer? Y bueno, cuando arranca el motor, Q39 no debería actuar con la corriente de arranque, es decir, debería permitir que pase la corriente de arranque. ¿Está bien? Pero en el caso de que el motor tuviese un cortocircuito o una sobrecarga, es decir, por ejemplo, supongamos en el arranque se queda el rotor bloqueado, con lo cual el motor va a quedar tomando la corriente de arranque en forma permanente, en esa situación Q39 debería abrir para proteger el motor, o si se produjese un cortocircuito en el motor. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para ajustar Q39? Y lo primero que tengo que saber es cuál es la curva característica de este motor y cuál es el límite térmico. Entonces, primero dibujo la característica, la curva característica y el límite para saber hasta dónde lo puedo llevar al motor, y después voy a tener que dibujar Q39, que va a tener una curva, en este caso 50-51, y ajustarla para que, el motor arranque sin que Q39 actúe, pero que ante una falla por sobrecarga de cortocircuito, ahí sí Q39 actúe. Y así sucesivamente con los distintos elementos. Voy a tener un cable, que lo voy a tener que dibujar porque va a tener límites térmicos. Voy a tener un transformador, que lo voy a tener que dibujar porque tiene límites térmicos. Y bueno, eventualmente en este caso no está dibujado, pero podría tener cable de media tensión. Y también lo tendría que dibujar porque tiene límites térmicos. Entonces, a partir de dibujar los límites de cada uno de los elementos que componen la instalación y de las curvas características de las protecciones asociadas, ahí después empiezo a jugar con esto que decía, de cómo regulo para que la protección proteja debidamente el elemento asociado y
no intervenga durante su funcionamiento normal, pero que a su vez esté coordinada con el aparato que tiene aguas arriba, porque también, no, o sea, no termina a ver Q39 solamente ajustado con el motor. También lo tengo que ajustar con Q17, porque yo lo que quiero es que si tengo una falla en el motor, quiero que abra Q39, pero no quiero que abra Q17. Ah, ok. Pero ¿y si Q39 falla? Ah, entonces sí quiero que abra Q17. Ah, entonces, ¿cómo es la cosa? Y bueno, ahí tengo que hacer una coordinación de tal manera que Q39 abra primero, pero si por alguna razón Q39 no abre, Q17 abra antes que se dañe el motor. ¿Se entiende cómo es la lógica? 18, bueno. Como dijimos, lo primero es empezar a dibujar los elementos. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué es lo que me encuentro recorriendo la instalación de abajo hacia arriba? Lo primero que tengo es el motor. ¿El motor qué va a tener? Y el motor tiene una curva característica y límites térmicos. Bien, tiene dos límites térmicos. Se me superpusieron las curvas. Y tienen... No, esta es la corriente de arranque. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, recuerden que el motor tenía dos límites térmicos, como dijimos, el frío y el caliente, que estaban determinados para la corriente de arranque, uno para 10 y otro para 12 segundos. ¿Está bien? 12 y 20, perdón, no 10 y 12. 12 y 20. Y una curva característica de arranque, típica, o sea, cada motor va a tener una curva quizás diferente, pero va a tener una forma similar a esta, que va a estar caracterizada por una primer corriente de magnetización, muy pequeña en el tiempo, o sea, estamos hablando de 10 milisegundos. Luego la corriente de arranque, en este caso la corriente de arranque está representada un segundo, pero bueno, eso digamos de qué va a depender, y bueno, va a depender básicamente de la cupla resistente. Es decir, cuanto menor sea la cupla resistente, más rápido el motor va a lograr la velocidad régimen y va a tomar la corriente nominal. Y finalmente la corriente nominal del motor. Entonces, si yo me quedara acá, y bueno, acá termina mi instalación, motor y protección, hasta acá, ¿por dónde piensan ustedes, dónde dirían ustedes que debería pasar la curva? ¿Debería pasar por acá o debería pasar por acá? ¿Qué piensan? Por arriba. ¿Por acá arriba? Un No tan poquito. arriba, digamos. No, no tan arriba. Y a ver, ¿entre qué y qué podemos decir? ¿Arriesgan en alguna ubicación? Alguien que arriesgue algo. A ver, lo que nosotros lo que dijimos es, el motor, si no se produce ningún inconveniente en el arranque, va a ser esto. Taratata, 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 taratata. Ese va a ser el recorrido. Ahora supongamos que no hace esto. Bueno, la magnetización la va a hacer, porque eso indefectiblemente esto lo va a hacer. ¿Qué podría pasar? Y que este venga así, llega un segundo y sigue tomando la corriente de arranque. Se quedó el rotor bloqueado. ¿Está bien? 100% de resbalamiento. En lugar de hacer esto, sigue de viaje. ¿Qué pasa cuando toco este punto? Límite térmico caliente. El motor está frío.
no pasa nada. Sigo. Llego acá. Pum. Llegó a los 20 segundos. Toco este punto. El motor está frío, llegó al límite térmico frío. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Y ahí tiene que actuar la protección, ¿no? Y si es ¿qué le sugiere la palabra límite? Antes que llegue. Pero de ahí para abajo. Que se quema y Que prende fuego. claro, que hasta acá, límite. Es el último punto donde puede operar el motor. De acá para acá, hacia arriba ya no. Entonces, lo que dijimos, si esto es normal y esto ya es anormal, ¿dónde tiene que pasar la curva? Abajo de eso. Entre estos dos, ¿no? Entre lo que decimos que es normal y lo que decimos que es anormal. Entonces debería pasar por acá la curva. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, ¿qué número tenía? Era la Q39. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien ahí? ¿Qué pasaría si esta curva está más arriba? Y la protección no actuaría antes de que llegue al límite. Exacto. ¿Y si está más abajo? Supongamos que por acá. Bueno, no la puedo forzar, pero supongamos Y que... va a saltar cuando arranque el motor. Exacto. Va a venir, si la curva está por acá abajo, va a llegar a un punto en el que antes de que el motor llegue a a la corriente nominal, durante el proceso de arranque, va a actuar y va a abrir la protección. ¿Está bien? Entonces, no es lo deseado. En este caso, yo tengo una sola curva. ¿Pero por qué? Porque es una protección electrónica. Si yo, y con lo cual en la protección electrónica no hay inercia térmica físicamente en el aparato. Si esto fuese por ejemplo, un relé térmico, esto tendría dos curvas, que en general lo van a ver. Entonces ahí tendría que hacer que una curva pase por abajo del primero y una curva que pase entre los dos puntos. Entonces ahí podría jugar si el motor está frío o si el motor está caliente. Si el motor está caliente, tiene que despejar antes de llegar a este límite. Si el motor está frío, le puedo dar un poco más de rosca y lo tengo que despejar entre los dos puntos. ¿Está bien? Como en este caso es una protección electrónica, bueno, tengo que ponerme en la condición más conservador, por decirlo de alguna manera. Bien, hasta acá venimos bien. Proteger tengo el cable. ¿Y qué otro elemento más a proteger tengo? El trafo. Entonces, bueno, voy a dibujar el cable, que el cable tenía dos puntos característicos, que son los límites térmicos, y el trafo también tiene una curva de sobrecalentamiento y el punto de cortocircuito, el límite de cortocircuito. Entonces, vamos a marcar el límite térmico del cable. El límite térmico del cable, recuerden que es la fórmula K por S sobre raíz de T, donde se toman dos puntos para T igual 1 y para T igual 10. Y estos dos puntos determinan esta recta. Entonces, acá lo mismo. ¿Por dónde debería pasar la protección? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo, correcto. ¿Está bien? O sea, yo debería impedir que llegue al límite. Y en el caso del transformador, el transformador va a tener límites térmicos y la corriente de inserción. Entonces, el límite térmico, recuerden que hay una manera de calcularlo, pero es básicamente la corriente de cortocircuito que resiste el motor, y nosotros habíamos visto que de acuerdo a las características del transformador se determinaba la impedancia de cortocircuito, bueno, obviamente en función de la impedancia de cortocircuito, la relación, esto básicamente es la corriente en por unidad, la corriente de cortocircuito en por unidad que resiste el transformador, y de acuerdo a una tablita que vimos, determinaba para cada impedancia
para cada impedancia de cortocircuito, cuánto tiempo es admisible esa corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, eso me determina este primer punto. Este primer punto, básicamente, es la corriente de cortocircuito en el secundario del transformador. Es decir, ¿se acuerdan, digamos, cuando nosotros hacemos la famosa fórmula rápida? Que decimos, bueno, si yo calculo ¿cómo calculo yo el cortocircuito rápido en este punto? Y bueno, asumo que es 1 dividido la impedancia en cortocircuito del transformador, que en este caso es 6%, o sea, va a ser 1 dividido 0,06, eso por unidad. Si lo quiero pasar a valor físico, lo multiplico por la corriente nominal secundaria del transformador, que sería la corriente de base. Eso me va a determinar la corriente de cortocircuito en este punto. ¿Está bien? Y de acuerdo a una tabla, para este valor de impedancia, voy a determinar cuánto tiempo resiste esa corriente. Entonces, con eso, determino este punto. ¿Qué significa este punto? Bueno, es la corriente de cortocircuito que está pasando visto desde el secundario del transformador, ¿no? Si lo miro desde el primario, piénsenlo por unidad esto. La corriente de un cortocircuito trifásico en el secundario, visto desde el primario, es igual. Recuerden cuando nosotros lo veíamos cuando hicimos el cálculo de cortocircuito trifásico. Imagínense la impedancia del transformador. Yo calculo el cortocircuito del lado secundario y digo, bueno, si del lado secundario vale 1, del lado primario vale 1. Hay que acercarlo por la relación de transformación. Exacto, por eso. Pero por unidad es lo mismo. ¿Está bien? Porque es una impedancia en serie. Sí. ¿Sí? Ok. Quiere decir que este punto es válido tanto visto desde el primario como visto desde el secundario. Ahora, si en el secundario tengo un cortocircuito monofásico, visto desde el primario ya no es tan así. Cuando yo tengo un cortocircuito monofásico del lado secundario, del lado primario se ve raíz de 3 veces menos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que veo desde el lado primario? ¿Qué es lo que ve esta protección cuando tengo un corto monofásico acá? 1 sobre raíz de 3 por el corto de acá. Entonces, si yo hago 1 dividido raíz de 3 es 0,58. 0,58 por este valor de corriente me da este punto. Entonces, ¿eso qué significa? Y bueno, que yo tengo que, digamos, evitar llegar a cualquiera de los límites térmicos. Es decir, desde el punto de vista del cortocircuito trifásico, este punto representa el cortocircuito trifásico del secundario visto de cualquiera de los dos lados. Pero este es cómo veo del lado primario el cortocircuito monofásico. ¿Está bien? Entonces, si yo el cortocircuito monofásico lo miro de este lado, es probable que sean iguales o muy parecidos por este grupo de conexión y porque es rígido a tierra. ¿Está bien? Un cortocircuito monofásico en este grupo de conexión va a ser muy similar, podemos decir casi igual al trifásico. Entonces, si yo tengo en esta barra acá un cortocircuito monofásico o un trifásico, esta protección va a ver lo mismo. Ahora, si lo miro desde esta protección, ya no. El trifásico, este lo va a ver igual a este. Ahora, cuando tengo un corto mono acá, este no lo va a ver igual a este. Este de acá lo va a ver raíz de 3 veces disminuido. Entonces, ¿qué me tengo que asegurar? Que este lo vea. Este me tengo que asegurar que lo vea si es un corto mono. Ahora después lo vamos a analizar un poquito más cuando trazamos la curva. Entonces, por eso, para este tipo de conexión que estamos hablando, que es con neutro rígido a tierra, dibujo 2 puntos. El segundo punto es el valor del primero dividido raíz de 3 o por 0,58 y lo traslado acá para el mismo tiempo. ¿Está bien? ¿Y qué otro punto agrego al transformador? La corriente de inserción, la inrush. Ahora, ¿por dónde tiene que pasar la curva en este caso? Vamos primero a analizar, bueno, en el caso del cable dijimos por abajo. Vamos a sacar el cable para que no ensucie el dibujo. ¿Dónde está el cable? Entonces, pensemos por dónde tiene que pasar. Ya habíamos dicho que por abajo del límite.
¿Está bien? O sea que uno diría, bueno, que pase por acá. ¿Está bien? Pero es lo mismo que pase por acá o que pase por acá. ¿De inrush del trafo? Sí. No sé si puedo dibujar acá, a ver. Pero pase por acá. Y la otra opción es que pase por acá. Entonces, si fuese lo mismo, ¿ustedes qué les parece? Usando un poco de sentido común. Piensen que cuando yo lo muevo en este sentido, yo la pongo acá. Y la bajo, la bajo, la bajo. Recuerden que habíamos dicho que había una diferencia entre esto se llamaba de tiempo independiente y esto de tiempo dependiente. Y el hecho de poder temporizarla, si yo podía subirla, eso hacía que se convertía automáticamente en un 51. O sea, Moria, pasaba a ser un tiempo independiente, pero como yo lo puedo temporizar, ya no es un 50, sino que es un 51. Entonces, el hecho de yo poder bajar el tiempo, ¿qué beneficio tiene? ¿Cuál es la ventaja que tiene Puede ser que si que se la sobre- protección actúe rápido? ¿Cómo? puede ser que si se me superpone con algún punto lo puedo mover para que tenga una mayor delta de tiempo, ¿no? Claro. Primero, para no contaminarnos en en el análisis, pensemos, eh, olvidemos de la coordinación por un minuto. Y yo tengo una protección en la que tengo un ajuste de tiempo. Yo lo bajo. En definitiva, trato de reducirlo todo lo que pueda. ¿Por qué trato de hacerlo? ¿Qué beneficio tiene tratar de achicar el tiempo de despeje de falla? ¿En qué me beneficia que la protección actúe rápido? Que despeja la falla más protejo más rápido. rápido el motor, digamos, Claro, bueno, está para bien, que no pero se ¿y por dañe. qué lo hago? Menor tiempo, ¿en qué beneficio tiene? Menor No es, desgaste. no es porque estoy apurado. Y es una cuestión de seguridad y también de desgaste de su equipo. Pensemos físicamente. Físicamente, ¿en qué se traduce eso? No dejo Hablemos crecer la corriente, no dejo crecer la corriente, digamos. Claro, La claro. limito ahí ¿Y al toque. Exacto. Vamos bien. Y en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo eso, recuerden que nosotros acá estamos protegiendo un equipo. Entonces, en este caso, puede ser el transformador o el cable. Si yo, vamos al caso del cable, despejo antes la falla, cuanto más rápido lo despejo, significa que el cable está sometido menos tiempo a la corriente de cortocircuito. ¿Está bien? Y en definitiva, ¿qué es eso? Alargo la vida útil. Sí, pero sigamos hablando de variables físicas. Esfuerzos térmicos. Menos calor. No. Sí, es calor. ¿Y eso qué es? Físicamente, ¿qué variable física? O sea, ¿qué magnitud física? Potencia. Y en el tiempo, porque estamos hablando de tiempo acá. Energía, Potencia en el tiempo exacto, energía. energía. Exacto. Porque yo estoy para la misma corriente, porque la corriente no la estoy modificando, porque no estamos hablando de limitar la corriente, estamos hablando de limitar el tiempo. Entonces recuerden que I cuadrado T representa la energía. Entonces si el I cuadrado se mantiene constante, pero puedo bajar el tiempo, bajo la energía que tiene que soportar el equipo. Entonces, ese es el por qué yo tengo que tratar de bajar los tiempos todo lo que pueda. O sea, esa es la primera consigna. Tengo que tratar de reducir el tiempo lo mínimo posible. Ahora, lo mínimo posible, pero que la instalación funcione bien. ¿Está bien? Ahí es donde nos vamos a empezar a encontrar con algunos obstáculos, porque no es tan flexible. Entonces, si nosotros decimos que tengo que reducir al mínimo posible, entonces, bueno, yo recién les preguntaba, ¿la pongo acá
o la pongo acá? Y la pongo lo más bajo que puede. Bueno, supongamos que este punto de acá, este de ahí, es la regulación mínima que tiene esa protección. Más bajo no da. Ok. ¿Ustedes la dejarían acá o la dejarían acá? En función de lo que estamos hablando. En la Y mínima. vamos acá. ¿Lo ponemos acá? No, pero ahí cuando entra el trafo te la saca. El menor tiempo Bueno, posible, pero por encima de la corriente de impulso. la pregunta sería, ¿pero de qué protección estamos hablando? O sea, yo lo que esperaría que ustedes me pregunten es, profe, ¿pero de qué protección me está hablando usted? ¿De la primaria o de la secundaria? ¿Cuál es la que estás moviendo ahí? Porque si esta es la protección secundaria, vamos acá, esta ve la inrush. Claro, no. Ah, en cambio esta, Sí, esa sí la. claro. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que yo esta la podría bajar todo lo que pueda? Ni me preocupo por la inrush, porque por acá no pasa inrush. Y esta la bajo todo lo que pueda, pero sin teniendo en cuenta la inrush. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, bien, yo estoy de acuerdo también. Entonces, si es la secundaria y la secundaria la puedo poner acá, buenísimo. Si es la primaria, por lo menos tiene que estar ahí. ¿Está bien? Y vamos a dejar este para jugar después por ahí. Entonces, ya tenemos dibujado el motor, tenemos la curva característica del motor, tenemos el límite de arranque del motor, tenemos los límites térmicos del cable, tenemos límite térmico del cable, tenemos la corriente de inserción del transformador y los límites térmicos del transformador. Entonces, vamos a ver, ¿nos queda algún otro elemento más para proteger? No. Entonces, ya dibujamos la protección del motor. La próxima protección que interviene es Q17 y vamos a un poco analizar qué función cumple cada uno acá. Q39, creo que no hay duda de que protege al motor y eventualmente el cable, que acá no está dibujado, pero hay un cable que une el interruptor con el motor. ¿Está bien? Ahora, si subo, se va a dar algo que charlamos la semana pasada acá. Recuerden que la semana pasada, cuando hablamos de... Ustedes sabían, alguno de los dos equipos, no me acuerdo si del hospital, habían calculado el cortocircuito acá y no habían calculado el cortocircuito acá. Entonces lo que dijimos es, ok, pero si vos calculás el cortocircuito acá y elegís este aparato para esta corriente, está bárbaro porque te asegurás que este aparato vea esa corriente de corto mínima. Pero si el corto se produce acá, ¿qué pasa? ¿Se la banca este? Y no sé si se la banca, porque yo lo estoy eligiendo para esta. Entonces, lo que dijimos es, ok, recuerden que Q17 tiene que bancar esta corriente de corto, que es de 45,25, pero tiene que ser capaz de ver cuánto acá. 26. Exacto. 26 que es la mínima. Entonces, ese es el criterio, ok. Bien, entonces, ¿cuál es la función de Q17? Bueno, la función de Q17, en principio parecería que es proteger este cable para un corto tanto acá, como a la mitad, como al final, en cualquier punto de instalación. Y tiene una segunda función Q17. ¿Cuál es la segunda función de Q17? Que lo dijimos al principio. Como una función secundaria. Actuar si pasan los demás, digamos. Correcto. Si Q39 por alguna razón no funciona adecuadamente, y lo óptimo, si lo podemos lograr, vamos a ver si lo podemos lograr, es que Q17 proteja el motor también. Vamos a ver si lo podemos lograr. Entonces vamos a dibujar Q17. Entonces, Q17, protección principal, proteger al cable.
Entonces yo dije, bueno, tiene que pasar, para que proteja el cable, este es el punto límite del cable. Ahí. De acá para abajo, la protección lo protege. Lo protege, lo protege, lo protege. Está bárbaro, lo reprotege. El inrush no me importa porque estoy todavía en el secundario. Bien, y lo que dijimos es, bueno, y si puede proteger al motor, mejor. Para que proteja al motor, tiene que estar acá. Protege al motor. Y sí, porque pasa por abajo. Lo logramos. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo ve? Yo no entendí eso, profe. Que estamos Bien, hablando de las 50 y 51, ¿no? correcto. Volvemos para atrás. Vamos a sacar el Q17 y volvemos acá. Lo que dijimos es, la función de Q17 es proteger al cable, que es este el cable. Entonces, si yo me quedo con esa posición egoísta de que la única función, y imaginemos que esta azul es Q17 y el cable es el rojo. Entonces yo digo, bueno, 7Q17 y lo único que me importa en la vida es que proteja el cable. Listo, la dejo ahí. ¿Protege el cable? Y sí, porque si aparece, vamos a dibujar la corriente de cortocircuito. No, todo medio encimado acá. Corriente mínima, la corriente en el primario, la corriente nominal del trafo. Entonces, si yo tengo un cortocircuito acá, en esta barra, dijimos que va a estar entre 26 y 29 kiloamperes. Que es este acá. Acá tengo los 26. Si se produce un corto en esa barra, va a tener este valor y vamos a ver con qué se choca. Con qué se topa, dirían los cordobeses. Lo primero con lo que se topa es este, que es la protección del motor, que está abajo, no interfiere esa, porque el corto está acá. Entonces la corriente de corto va a venir por acá y vuelve a la fuente. Entonces, con qué se encuentra el corto en su recorrido? Y lo que se encuentra es con Q17. Q17 atraviesa el cable, llega al corto. ¿Qué es lo que tiene que actuar? Y lo primero que tiene el corto aguas arriba en su recorrido es Q17. Entonces ese corto, esta protección no la ve porque está en otro lado. Y supongamos que el Q17 lo pongo acá, en esta, donde yo estuve jugando con esta acá. Llega acá, pum, abre. Listo. ¿Protegió el cable? Sí, ¿por qué? Porque el cable, ¿cuál es el límite del cable? Este valor de acá. Entonces, está perfecto. El cable está más arriba. ¿Está bien? Este es el cable, perdón. Entonces, ¿hasta dónde le puedo dar? Hasta acá. Listo. ¿Dónde despejé? Acá. Está perfecto. ¿Funciona bien? Funciona bien. ¿Puedo bajarlo más? Pongamos que la protección tiene regulación. Entonces, ¿qué dijimos? Y bueno, pero ¿por qué lo voy a poner ahí? Si en realidad yo quiero que el cable esté sometido a la menor energía posible. Porque está bien, el cable se la banca esta. Pero ¿y para qué lo voy a someter? Envejecer la aislación y demás. Si la protección la puedo bajar. Y bueno, la bajo un poco. Hasta acá. ¿Cuánto más la bajo? Y la bajo acá. El INRAS no lo ve porque el INRAS está en el primario. Y lo bajo más. Y lo bajo acá. ¿Lo puedo poner ahí? Y a ver si tiene alguna interferencia con esta. Y saltaría primero esa protección antes que la otra, ¿no? La de abajo. Y a ver, supongamos que tengo el corto acá. Sí. Q39 no la va a ver. Al corto acá. El problema lo tengo cuando tenga el corto acá. Pues cuando tenga el corto acá, vamos a ver qué pasa. Cuando tenga el corto en el motor, si yo tengo un cortocircuito en el motor, que vamos a estar quizás en un valor un poquito más bajo, pero no muy diferente, estaremos por acá. Supongamos que es este, ¿está bien? O sea que porque acá, en este acá tengo 26 y acá, vamos a suponer que es lo mismo, que están pegados, están juntos, siguen siendo 26. Entonces, si yo en el borne del motor tengo un cortocircuito de 26 kA,
¿Qué es lo primero que va a abrir? La curva azul. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a abrir Q17 antes que Q39. Está mal. Listo, entonces esto no va. Tiene que ir por lo menos ahí. Bien. Ahora, nosotros lo que dijimos es, bueno, si puedo lograr que esta curva, además de proteger al cable, actúe como respaldo de Q39, bárbaro. ¿Y como respaldo para qué? Para proteger al motor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, tendría que hacer que esta curva proteja al motor. Para que haga algo así, ¿no? Así, y que baja así, y que siga así. ¿Está bien? Eso sería como, si, bueno, si logro esto, si la protección me lo permitiera, hacer algo así, por ejemplo. Sería un golazo. ¿Por qué? Y porque para acá, si se produce el corto acá, protege el cable. Perfecto. No interfiere con nada. Si el corto es abajo, va a actuar primero este y después este. Bien, hay coordinación. Y si por alguna razón tengo un corto en el motor o una sobrecarga en el motor, un cortocircuito ya dijimos, va a funcionar bien. Ahora, si tengo una sobrecarga, lo que dijimos y analizamos al principio, y esto no viene por este lado, sino que sigue, debería abrir este. Pero si por alguna razón este, que es el negro, la curva negra, no funciona, sigue la corriente subiendo y se va a chocar con esta protección, que es la que estoy buscando coordinar ahora, y va a despejar la falla antes que llegue al límite térmico. ¿Está bien? Entonces sería un golazo si yo podría lograr ubicarla ahí. Y bueno, vamos a ver si lo logramos. Entonces el Q17, ahí está. Logré meter una curva. No, está exactamente donde lo dibujé yo, pero el objetivo se cumple. ¿Está bien? Pasa entre el límite térmico y la curva del motor. Entonces, si esto sigue de viaje, lo primero que va a abrir es Q39, correcto. Si por alguna razón Q39 no abre, va a abrir Q17 protegiendo al motor antes de que llegue al límite térmico. ¿Está bien? Perfecto, profe. Ahora sí, Bien, eso. ahora, excelente. Muy bien. Bien, volvemos acá y vemos, bueno, ¿qué sigue ahora? Q39, cable, Q17. Ya estamos en el tablero principal. Y ahora nos encontramos con Q11, que Q11 es el secundario del trafo y Q3 es el primario del trafo. Recuerden que nosotros dijimos, bueno, la función principal de este es proteger al transformador contra una sobrecarga. Y la función principal de este es proteger contra un cortocircuito interno en el transformador. Está bien, la sobrecarga siempre la va a ver este. Y el cortocircuito, este va a ver el cortocircuito tanto secundario que va a ver este, como interno en el transformador que este no lo va a ver. Entonces, bueno, el Q11 y el Q3, los dos deberían inhibir que lleguemos a los límites térmicos del transformador. Entonces, voy a sacar el cable. Voy a sacar, estos los voy a dejar. Este. Y pensemos un poco por dónde queremos que pase. Y bueno, vamos a seguir jugando con este azul. Si, si estos triangulitos son el límite térmico, ya a esta altura es una obviedad decir que tiene que pasar por abajo del límite térmico. Ahora acá nos volvemos a preguntar. Este que voy a dibujar acá es el del secundario del transformador. ¿Me importa el inrush? No. No. Entonces lo puedo poner acá. ¿Está bien? Yo lo podría poner acá. Algo así.
que voy a tener en Q11. Mínimo 40, máximo 45. Lo tengo acá. 40, entre 40 y 45. Estamos hablando que este es el nivel de cortocircuito en el secundario. Entonces, si tengo un cortocircuito en el secundario, acá, ¿qué es lo primero que debería abrir? Q11. Entonces, circuito acá, estas dos están muy abajo, esta es la protección que estamos dibujando. Entonces, lo primero que debería chocarse es con esta, y fíjense todo el recorrido que tiene hasta llegar al límite térmico. Entonces, ahí donde está, yo creo que está bien ubicada. Vamos a probar. Q11. Fíjense que está dibujada más arriba. Vamos a ver con qué no tiene que interferir. Q11 y Q17 deberían estar coordinados. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver la misma razón que antes. Si yo tuviese un cortocircuito en esta barra de entre 26 y 29 kA, dijimos que lo que debería abrir es Q17. Pero si Q17 no abre, ¿podré lograr que Q11 proteja de respaldo? Y vamos a ver si para una corriente de cortocircuito de 26, Q17 puede estar respaldado por Q11. 26 kA. A ver si habilito los... Bueno, ver el texto. 26. Entonces, este de acá es Q17. Que dijimos Q17 protegía el cable. Voy ahora a dibujar el cable. Y ahora estoy dibujando Q11, que tiene la función de proteger al transformador en el secundario. Lo está protegiendo bien. Bien y lejos, porque tiene una buena distancia entre el límite térmico y el ajuste de la protección. Y fíjense que en lugar de venir hasta acá, tiene activada esta función. ¿Para qué? Para separar esta curva de Q17 con esta de Q11. ¿Y dónde la separo? Porque de acá para allá no la separo. No, porque no me importa, porque ¿cuál es la corriente máxima que puedo tener? 45 dijimos. Lo que dijimos es, acá como mucho, puedo tener 45. Entonces más de 45 es imposible porque el transformador me está limitando esa corriente. Entonces, más de este valor no voy a tener. Entonces, de acá para allá no me interesa que se coordine, porque no existe esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Y me interesa que haya una coordinación cronométrica entre estas dos, que haya tiempo entre estas dos, para que si aparece una corriente de 45 kA, una corriente de 45 kA, supongamos acá, en este punto, Q17 abra antes de Q11. Entonces, Q17 es esta y Q11 es esta. Y hay una buena distancia, con lo cual me aseguro que haya coordinación entre estos dos puntos. Es decir, si se produce acá, Q17 y Q11 tienen una buena distancia, de tal manera que me aseguro que Q11 no se va a solapar con Q17. ¿Y Q11 protege al cable? Además de proteger al transformador. Recuerden que estos dos puntitos son el transformador y este es el cable. Y sí, está protegiendo al cable. ¿Está bien? Fíjense que la curva esta de... voy a poner Q11, ¿la ven? Q11 está debajo del cable.
¿Lo ven? Con lo cual, Q11, además de proteger al transformador, ¿cuál es el transformador? El triangulito. Protege al transformador y protege al cable. Bien, entonces lo logré. No le sobra mucho. Acá está medio jugado. Después, en un caso real hay que verlo, ¿no? Pero desde lo académico y didáctico podemos lograr esta selectividad y adicionalmente logramos el respaldo. Te hago una pregunta, ¿qué cable pones? ¿Solo uno o el más chico o ¿En qué sentido? Claro, porque ahí estás poniendo una curva del cable. ¿Pero de qué cable? De este cable. En realidad tengo que poner todos los cables. O sea, yo acá dibujé una rama. O sea, lo que dibujé ahí es este cable, que es el cable que va entre Q17 Ujú. y Q39. Sí. Ok. ¿Por qué si es el más chico? Es el único que hay, es este cable, de 3 por 150. No, como estamos hablando de aguas arriba del trafo y demás, pensé En también realidad que... debería poner todos los cables. Acá no lo puse para simplificar, pero si acá tuviese un cable lo tendría que dibujar también. ¿Está bien? O sea, hay que incluir todos los cables. Ok. ¿Está bien? Bueno, entonces llegamos a Q11. ¿Qué nos queda? Primario del transformador. Q3. Bueno, vamos a sacar el cable para limpiar un poco. Vamos a sacar los textos. Entonces tenemos el trafo y vamos a la misma pregunta de siempre. Para proteger, yo sé que tiene que estar acá abajo. Ahora, en el primario también sí interviene el del inrush. Entonces vamos a lo mismo. Tengo que asegurarme que esté por debajo de este y por arriba de este, del inrush. Con lo cual podría estar en una zona por acá, por ejemplo, en la que podría ponerlo acá también. ¿Qué pasa si lo pongo ahí? Estamos hablando de este interruptor, Q3. ¿Está protegiendo el trafo? Y vamos a ver cuál es el trafo. Este. El Una trafo parte, está... ¿no? Claro, este sí está protegiendo el trafo desde el secundario. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando proteger? El secundario del trafo puede ser. ¿Qué habíamos dicho que era este? Monofásico. Claro. Es decir, Trifásico, no. lo que no me estoy asegurando, porque esto en realidad es lo que está viendo este transformador. Lo que no me estoy asegurando es si tengo un cortocircuito monofásico en el secundario, esta protección no la está viendo, porque es este valor. Esta protección está viendo solamente una protección trifásica. La monofásica se la pierde, no la protege. Entonces, tengo que ponerlo acá. Ahí sí. Ahí tengo. Porque ahora estoy mirándolo desde el TI del primario. O sea, pónganse acá, imagínense ustedes acá midiendo. Midiendo ahí, veo el corto trifásico y el monofásico. Si lo pongo acá, ese TI va solamente a ver el corto trifásico. Si lo pongo acá, ve el trifásico y el monofásico. ¿Está bien? Y a su vez, si puedo, lo coordino con este, que es el del secundario. Pues eso es, digamos, a criterio de cada uno, ¿no? Uno puede decir, bueno, la verdad que lo pongo acá, pegado, bajo los tiempos al mínimo, porque reduzco el tiempo. Y la verdad es que no necesito coordinar Q3 con Q11, porque la verdad que si apareció un cortocircuito acá en el secundario, y yo quiero que abra lo antes posible. Total, ya perdí todo. Pues la carga ya la perdí. Entonces, ¿qué habla solamente el secundario? ¿O qué habla secundario y primario? Es lo mismo. Entonces, en lugar de coordinarlos,
bajo los tiempos, bajo digamos, la energía térmica en el transformador, y bueno, no tengo una mayor complicación. Otro podría decir, no, la verdad que a mí sí me complica, porque después para energizar nuevamente tengo que convocar a personal de mantenimiento que no es el mismo, el que opera un interruptor secundario, que un interruptor de media tensión. Entonces operativamente no es lo mismo. Bueno, entonces si vos querés coordinarlo, lo coordinamos. Si no querés coordinarlo, lo coordinamos. ¿Está bien? Pero los efectos de pérdida de parte de la instalación no cambia demasiado. Entonces vamos a activar Q3. Q3. No, me fui. Activaste Q1. Está un poco corrido, mira. Ahí. Bien, y es más o menos por donde pensábamos nosotros. Dijimos, bueno, lo ponemos por acá, de tal manera que proteja a los dos. Y bien pegadito el otro, de tal manera que si bien hay coordinación, no hace falta darle demasiado, porque si por alguna razón... Aparte piensen que el valor de cortocircuito que estamos hablando es este, para el secundario, y este es el valor de cortocircuito primario. Y si seguimos subiendo, bueno, en este caso no está dibujada la parte del cable, si hubiese un cable en media tensión. Tenemos Q1, que es el interruptor de la cometida, que es este. Que en realidad este ya no protege, ya no teníamos lugar acá, porque ya acá es muy complicado tratar de ubicarlo acá. Entonces, este simplemente, ¿cuál va a ser la función de ese interruptor? Bueno, la principal función va a ser proteger el cable que está entre la cometida y el centro de transformación, ¿no? Que no está dibujado acá. Esa va a ser la función principal de este interruptor. Y ahora desactivamos todo. Este es el resultado final. Y esto lo podemos borrar. ¿Se entendió? Bueno, la ponemos acá, la sacamos, la movemos, la subimos. Pero en la realidad, primero, esto es relativamente sencillo con interruptores y con interruptores de cierta tecnología. Si en lugar de interruptor nosotros ponemos fusible, bueno, el fusible tiene una curva como esta que estoy poniendo acá. ¿La ven? La verde. Obviamente esto no tiene ningún tipo de regulación y es una curva bastante invasiva. Con lo cual, imagínense tener que estar coordinando con un fusible que es oeste, oeste, oeste. O sea, es como muy complicado. Pero bueno, la realidad es que para transformadores chicos, como vimos nosotros en la teoría, para pequeñas potencias es bastante frecuente utilizar, y de hecho está recomendable, porque el costo del interruptor en relación al costo del transformador para máquinas pequeñas es relevante, ¿no? Entonces, en una instalación en la que puede haber varios transformadores, como los que tienen ustedes en el proyecto, y poner interruptor o poner fusible teniendo 5 o 6 transformadores, no es menor la cosa. Pero bueno, también hay que pensarlo desde el punto de vista del tiempo de reposición y del personal involucrado para tener que cambiar un fusible, ¿no? ¿Hasta Entonces qué también eso... potencia se puede poner fusible, profe? Y habíamos visto, Daniel, hasta 1000 habíamos puesto. Sí, más o menos alrededor de 1000 amperes. Perdón, 1000 kVA. 1000. Hoy por hoy hasta 1600 también se suele colocar. Y no más de eso. Pero esto también, bueno, tiene que ver un poco con esto, que decíamos, ¿no? En el caso de un hospital. Y el hospital, aunque tenga transformadores, bueno, el proyecto era de 1250, ¿no? kVA. Pero aunque tuviera transformadores de 800. Y la verdad que en una instalación tan compleja, salvo que estuviéramos muy apretados de costo, y la verdad que poner fusible con el tiempo de reposición que significaría, y pensando que muy probablemente no haya personal especializado como para cambiar un fusible
en el sitio y es complicado. Ahora, para una fábrica, la verdad que yo creo que vale la pena analizarlos. Pero bueno, como proyectista nos va a corresponder, digamos, analizar las distintas opciones y bueno, eventualmente el cliente será el que decide, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista de la coordinación, el fusible le agrega una complejidad significativa en la instalación. Pero bueno, tenemos que convivir con eso, con el costo y con... Una consulta. La curva verde sería del fusible entonces. Este es el fusible verde. Fusible. Esa sería, sí o sí tiene que estar arriba de la curva del motor, ¿no? Claro, exacto. Vamos a sacar un poco las curvas. Perfecto. Vamos a poner el motor. Se chotearon las triangulitos. Andate para la izquierda. No sé, por ejecutar la macro se puede contar, pero... Vamos a hacer una cosa. En reemplazo de esto voy a poner fusible y relé térmico. El relé térmico va a estar asociado al contactor y básicamente la función es abrir, proteger contra sobrecarga y en el caso de un cortocircuito lo va a proteger el fusible. ¿Está bien? Entonces el fusible va digamos, a evitar el cortocircuito, pero en realidad esto va a tener que estar o ser complementado con un relé térmico para proteger contra cortocircuito, con lo cual eventualmente el fusible podría no necesariamente estar pasando por acá abajo, si no lo podría coordinar, porque en definitiva el fusible va a estar para proteger valores más grandes de corriente de cortocircuito y acá va a aparecer una curva tipo de tiempo dependiente, que sería el relé térmico, que se va a complementar al fusible para la sobrecarga. ¿Está bien? Perfecto, profe. Pero bueno, son cosas que las vamos viendo sobre el ejemplo. Pero fíjense que, bueno, así no creo que no es un tema complejo. Por eso me interesa, digamos, que les quede claro, que no queden dudas, porque ya van a aparecer algunas dudas propias cuando le meta mano. Pero lo importante es que quede claro cómo encararlo, cómo asegurarme si la protección es efectiva, si protege al elemento y cuál es el orden en el que hay que dibujarlo. O sea, esas son las cosas. El objetivo de esto es ese, que entiendan eso. Después hay que meterle mano en el práctico y la verdad es que lo interesante es que le metan mano todos, ¿no? Porque si como todos los prácticos los desarrolla una sola persona, la verdad es que de los equipos, de transformador, cable y más, pero bueno, después van a tener que ustedes adaptar, ¿no? Porque esto está hecho para el motor determinado, ustedes tendrán que adaptar las características del motor, el cable, este es un cable de 150, con un determinado K, el fusible lo mismo. Si usan fusible van a tener que adaptar la curva. En el caso del interruptor, bueno, verán ustedes si este interruptor les sirve. El trafo también. Este es un trafo de 1600. Si ustedes tienen un trafo distinto lo van a tener que adaptar. Pero bueno, trabajando sobre esta tabla es una base importante, ¿no? Al menos ya tienen las formas de las principales curvas y después eventualmente, bueno, tendrán que corregir o adaptar alguna. Y acá está el enlace PAM también, que esa seguramente les va a servir. Así que fíjense, si no está dentro del material, nos lo piden y le pasamos. Yo creo que estoy casi seguro que está. Más de ancho que la mía, que tiene 80 milímetros en mi caso la barra. Bueno, el número de barras es menor en mi caso, pero bueno, el soporte en sí, no sé si tomarlo así como la resistencia mecánica. Podría hacerlo como caso práctico. Porque Sí. no encontré, estuve buscando y no encontré. Bien. Bien, esa era la primera duda. Después, para lo que es referirla y ver si me verifica.
en este caso, ¿no? Espere que busco acá factor alfa. En factor alfa, quería ver. En mi caso tendría em, las barras empotradas en los extremos, con dos subconductores y varios apoyos en el medio. No sé si tomar este o tomar este, pero acá ya dice N3. No sé si este N corresponde a la cantidad em, de soportes o la cantidad de barras. No, medio que no entendí muy bien esto. Y tampoco sé el alfa si tomarlo, cuál de los dos tomar o tomar una multiplicación de A por B. No, lo que aquí tiene es N es el número de soportes intermedios. A ver, no alcanzo a ver muy bien, me parece. Espere que lo pongo más. Ahí Sí, por está. favor. O en este caso N es 2 y tengo un solo soporte intermedio. Supongo que Es N el es 2 número de. porque acá hay dos tramos. ¿Cómo, ¿No es el Gabriel? número de vano, Dani? Sí, es el número de vano, sí. 2, 3 o mayor que 3. En cuanto al alfa, depende de dónde esté calculando, si es en el punto A o en el punto B. Ah, listo, listo. O sea, acá hago dos cálculos, uno para el empotramiento y otro para Claro, el punto de apoyo. claro. Ah, buenísimo. El A y el B es como, en teoría, cómo se distribuye la fuerza, ¿no es cierto? Bien, joya. Entonces Bueno, una vez va a tener dos valores de fuerza distintos, según sea un aislador en el centro o el empotramiento. claro, claro. Sí, como el son barra de 3 seguramente sí tenga Claro. ambos casos. Bien. Después, bueno, ya teniendo el factor alfa, eso ya lo tengo y esto también, ya calculado. Bueno, lo transmito a la altura del soporte, eso está bien. Ahora, yo teniendo acá la resistencia mecánica del soporte, me la da Newton sobre metro cuadrado. ¿Qué hago? La multiplico por la altura del soporte para saber eh, la tensión en Newton que tengo en ese punto. Perdón, en la altura, digo. No sé por qué multiplicarlo, quiero decir. Resistencia mecánica. No. No, porque eso de Newton por metro cuadrado no me convence. Claro, ahí tengo una duda también. Si tomaba esto, medio que no sé cómo referirlo a la fuerza. Porque usted tiene que llegar a un valor de fuerza en unidades de fuerza. Claro, Newton, sí. Después lo traslada por la ecuación de momento, lo traslada a la cima del Ah, aislador y está. perdón, acá no había visto esto, recién me di cuenta. Tengo la sección de soporte. Tomo Ah, esta y lo multiplico y listo. bueno, podría ser. Sí, bien. Pero no tengo que referir al nada después, ¿no? Directamente tomando Y esto. lo que pasa es que el dato que le está dando sobre el aislador es medio, no está muy claro. No, un poco inconcluso. Sí. En la norma tenés dos ejemplos, no sé si los viste, resueltos. En la norma. Ah, me voy a fijar. La tengo por ahí. Al final hay como un anexo y tenés dos ejemplos, creo que hay uno con simple barra y uno con doble barra. Y está bueno porque ahí vas siguiendo cómo calcula cada uno de los coeficientes y está todo el proceso. Profe, Joya. le hago una consulta en la 2359, porque yo soy del otro Creo. grupo y estoy A justo ver. calculando esfuerzo. No me acuerdo en cuál de las dos, No, cuál estaba. debería ser la 2358. 2358. Sí, porque la 59 es el cálculo por corriente nominal No, es la parte dinámica, claro. de las barras y la 58 es la verificación de esfuerzo. Perfecto. ¿Mm? Hay un anexo al final de todo. En los anexos, no sé cuántos. Sí, Perfecto. Gracias. no, Bueno. nada. Bien, listo, eso solo quería saber. Ahora me voy a fijar el ejemplo bien de última y... Bueno. Fíjate, si no cualquier cosa, tirá la consulta por mail, así de último lo vemos. Estaban los dos ejemplos en la norma. Josh. Dale, lo voy viendo por ahí entonces. Dale. ¿Cuánto te dio la caída de tensión?
Sí, pero lo que tenés lo primero que hay que calcular es la tensión en Borne. O sea, eso en porcentaje, ¿cuánto te da? Más o menos de 85%. Ah, no, por eso pasarlo, tenés que calcular el módulo. No, no puede ser tampoco que haya caído. ¿Cuántos volts dijiste que tenías? ¿300? No, no puede ser. ¿Esa es la caída o la tensión aplicada? O sea, es uno menos la caída. Pará, estás haciendo trampa. Solamente la caída en el trafo, ¿qué es eso? Le está restando ahí. Ah, está bien. Pero, a ver, ya bueno, está bien, salvo que el trafo sea muy grande en relación al motor, ¿no? Pues, pensemos un poco orden de magnitud. Cuando el transformador está cargado al 100%, ¿cuál es la caída por unidad que tengo en el trafo? Va para todo la pregunta, ¿eh? Uno sería Si yo tengo el transformador a plena carga, con la 100% de carga, ¿cuál es la caída de tensión por unidad que tengo en el transformador? Si está pasando el 100% de la corriente nominal. ¿Qué sería todo? Y la tensión de cortocircuito no varía Correcto, entre 4 o exacto, 5%. exacto. Ni más ni menos que eso, la tensión de cortocircuito. Entonces, si está cayendo, ¿cuánto en el trafo ahí? 0,02. O, o es muy chiquito el motor en relación al trafo o hay algo mal ahí calculado. ¿De cuánto es el motor? Porque, ¿cuánto? ¿500 y el trafo? ¿1250? ¿Cuánto? El 1050. hospital es Y por eso, 1250. pensemos, o sea, es más o menos la mitad. Ujú. Con lo cual, haciendo cuenta muy rápida, pero si el trafo del 6% debería caer 3% más o menos. Y está cayendo 0, algo por ciento. Si no llega ni el 1%. Claro. Por eso digo, empiecen a manejar esas cuestiones de orden de magnitud para saber, digamos, rápidamente identificar si puede haber algún error. Debe haber algún error en el cálculo de alguna impedancia, me suena. No se modificó nada. Hacé una cosa, poné todas en cero, dejá solamente la del trafo. Está bien. 16,66. Esa está bien. Ven, casi 16 veces la corriente nominal, con lo cual tiene un valor lógico. ¿Y cuánto te da la caída ahora? 0. ¿Por qué da cero? Porque le está tomando a uno la caída de tensión del transformador. O sea, está muy chiquito, no llego a verlo bien yo. Me están cruzando los ojos ya. Sí. Y de arranque por Z del trafo le da 1.
Si no, es imposible que dé 0. Claro, sí, a ver. Z de I de arranque por Z de transformador. Pero ahí tenés la Z es 1. Sí. Ujú. Bueno, está bien, la delta U del trafo Sí. es 1 porque es la única impedancia que hay. Ujú. Esa cuenta está bien. Ahora agregarle el cable, el motor. El cable no, el motor solo. Ahí volvió el mismo valor que recién. Así a simple vista no encuentro nada mal. Pero a ver, hagamos un cálculo rápido. ¿Dónde está el cálculo de la impedancia del motor? Che, igual, Otto, o sea, el delta U total, o sea, el que tendría en los bornes del motor, ponele, ¿lo tenés calculado? No sería... No, ¿Dónde perdón. está calculada la Z mod? Ah. ¿Y es la Z de arranque o es la Z nominal? Está ahí arriba, Otto. Un cuadrado sobre S dividido la S de base. Ahora amplío un cachito. S mod 5K. Che, pero ese mod dice 5 kVA o 5000. ¿Es 5,968 o 5000? ¿Cómo está el? Abajo ¿Qué dice decir? La S. S La mod S. dice. ¿Es 5000 o qué es? 5,9. 5968. Pero son 5 megas. Por eso hay algo raro ahí. La potencia del motor es 500 kilowatts. Y ahí tendría que ser Y 596. claro, 5 megas no podría ser ni en pedo. por eso. O es 5 megas o son 5 kVA eso. Pero igual, pero no puede ser si son 500 kilowatts. 5, ahora está, a ver, pará, 5,9. ¿PMOD está trayendo el PMOD de arriba o está trayendo otro PMOD? ¿No hay ahora algo mal ahí en el coseno, el rendimiento, algo ahí? Porque 500 dividido 0,85, 0,9, te tiene que ser un valor parecido a 500. Me parece que está mal el rendimiento. Dice 96.3. Debería ser 1.9. Ah, de que dividir por 100.
¿Dónde tenés el rendimiento definido? Ahí está, claro. A ver, rendimiento poner 0,963. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Ahí te creo. Entonces hay que verificar en corto, porque capaz que el motor no aportaba, ahora aporta. Ahí bajó. 0,84, ahora sí. Quiere decir que tenés 16% de caída, ¿no? ¿Es eso? 0,84 es el total, ¿no? Bien. Está, pegó en el palo, pero va. Hasta acá va. O sea, lo de la cupla acelerante, solamente vamos a calcularlo cuando estemos pasando, cuando caiga más del 85%. O sea, hasta este acá resiste. Ahora, si lo seguimos castigando, ahí sí vamos a calcular la cupla. Pero la realidad es que hay que ver, digamos, qué dato tenés. Porque no tenemos muchos datos del accionamiento en sí. O sea, ya que lo hiciste el cálculo, ¿hasta dónde te llegaste con el cálculo de la cupla? Claro, porque la resistente no la tenés. Por eso. No, vamos a verificar en principio solamente la caída de tensión. ¿Está bien? Porque no tenemos los datos del mecanismo resistente para calcular la cúpula acelerante en definitiva. Pero bueno, hasta ahí vos hiciste, arrancaste un motor. Acordate lo que habíamos dicho en la otra clase, no me acuerdo si con el equipo usted o con el otro, que dijimos, bueno, arrancamos uno, después arrancamos dos, después dejamos uno en marcha y arrancamos el segundo. O sea, vamos haciendo esos ejercicios. Bueno, busquemos, no sé cómo es el esquema, pero lo interesante es buscar alguna situación en la que se dé de arrancar más de un motor al mismo tiempo. Para ver, digamos, cómo se combinan las impedancias en ese caso. Es que no tenés el dato, porque para calcular el tiempo de arranque, vos necesitas saber cuál es la cúpula resistente. Y no tenés ese dato. Por eso te decía, es la parte de la cúpula no la calcules. Claro, no, simplemente para el ejemplo que pusimos nosotros es, bueno, cuánto se reduce la cúpula en función de la caída de tensión. Pero nada más, digamos, no es que lo tengan que calcular ustedes en el práctico. Ustedes verifican la caída de tensión, no la cúpula. En realidad lo que hay que hacer es primero determinar si es posible que arranque directo. Que lo que sabemos que es la opción, digamos, la opción preferida de alguna manera para el motor, pero más complicada para la instalación. Porque en realidad para el motor lo mejor que le puede pasar es arrancar directo. ¿Por qué? Porque arranca con la cúpula máxima. Ahora, ese zapatazo para la instalación no es lo mejor. Entonces, bueno, lo que hay que determinar es, bueno, ¿cuál es la caída de tensión? Como calculaste vos recién, 84%, con arranque directo. Bien, quiere decir que la instalación resiste porque en toda la instalación, desde la red hasta borna del motor, cae 16%.
Listo, está perfecto. A nosotros con eso nos alcanza, la instalación es robusta, lo resiste. Con lo cual, hasta ahí no tenemos que... Yo no pondría un sistema de arranque. Ahora, si en el caso que en alguno no dé, o sea que te pasás, que te dé, no sé, menos de 80%, bueno, ahí hay que ver, bueno, por ejemplo, uno puede decir, bueno, opto por un sistema de estrella triángulo. Sí, bueno, ¿qué ventaja y qué desventaja tiene? Bueno, la desventaja es que, bueno, que la pérdida de cupla es importante, ¿no? Porque digamos, como depende, digamos, del cuadrado de la tensión y la tensión está cayendo, digamos, raíz de 3 veces, bueno, la caída de tensión es importante. Entonces, al perder tanta cupla, el mecanismo que yo estoy accionando se ve perjudicado, y si es un compresor probablemente sí. Si es un ventilador o una bomba, no, porque va, digamos, va a tomar velocidad y va a tomar carga en función de que vaya levantando vueltas. ¿Está bien? Entonces tiene un poco que ver con eso, con qué estoy empujando y cómo lo afecta al mecanismo la pérdida de cupla, que puede significar un arranque de tensión reducida, por ejemplo. Si es un equipo, como decíamos, o algo muy sofisticado, o que requiere una rampa de aceleración constante, bueno, ahí tendré que optar por un arranque suave. O sea, tiene que ver un poco con eso. ¿Está bien? A priori, en este que vos calculaste recién, que te da 0.847, arranque directo. Busca otro que puedas hacer, aunque no sea tan grande, ya el del ejemplo grande lo damos por cumplido con este. Ahora buscate otro si encontrás en el que tengas en la misma barra 2 o 3 motores. Entonces hacemos el ejercicio. Arranca uno, bien. Arrancan 2 juntos, bien. Arrancan, hay 2 en marcha y arranca el tercero. A ver qué pasa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es un poco el ver, digamos, para que quede claro cómo es el diagrama de impedancia, cómo se conectan las impedancias en paralelo, y qué valor de impedancia considero para el motor que está en marcha y cuál otro considero para el que está arrancando.